hemostasia, ¿no? Los 4 procesos que se activan para desencadenar la hemostasia, hemos visto que es un pequeño espasmo vascular. Inmediatamente se desencadena la lesión, ¿no? Se desencadena una lesión. Vamos a encontrar un pequeño espasmo que va a desorganizar nuevamente como la inflamación. El espasmo desencadena desorganización del cuerpo laminar y comprometerá la éstasis. Ahora, en la éstasis vascular tiene el objetivo de desencadenar la formación de un labio plaquetario. Una estructura se va a agregar, se va a asociar a otra. ¿Qué moléculas, qué estructuras se asocian para desencadenar la hemostasia primaria? Las plaquetas. Las plaquetas, ¿qué hacen? ¿Con qué se asocian? Factor Von Willebrand. Factor de Von Willebrand, ¿cierto? Estos dos factores, estas dos estructuras se tienen que asociar y van a conformar un tapón bien inestable. Es bien débil y además tiene la capacidad de acumularse de manera desmesurada. Entonces, evidentemente, esta no es la solución, no es una solución ni siquiera transitoria, es una solución episódica nada más, porque la solución transitoria va a venir por la coagulación, ¿no? La segunda fase, aquí el tapón es inestable. Aquí lo que se produce es la marginación. En la segunda fase se va a producir un tapón, pero es un tapón inestable. No es muy fuerte, se puede romper con facilidad o puede contonearse con mucha habitualidad, ¿no? Este es el principal desencadenante de la formación del trombo. El trombo se produce por un tapón inestable, el tapón hemostático primario, ¿ya? Entonces tiene que cambiar pues el tejido vascular por otro mecanismo transitorio, ¿no? Uno que sea más estable. El tapón estable. Es el que va a desencadenar el proceso de la coagulación. Precisamente este tapón tiene que ver con varios procesos, varias moléculas. Son 11 moléculas las que se intervienen aquí. Y esa es la cascada de coagulación. ¿Ya? La cascada de coagulación va a desencadenar que este tapón inestable, que sea mucho, no sé cómo, se vuelva en un tapón más regulable. Es un tapón que frente a la lesión va a obstruir el flujo, pero también se puede controlar, se puede regular. El tejido, de hecho, puede remodelarlo a voluntad. ¿Ya? Ese es el objetivo principal de esta estructura. ¿Ya? Okay. Finalmente vamos a tener la organización o la disolución, en la cual el tapón va a ser reemplazado por ya tejido funcional, por células. Si se han perdido células endoteliales, por endotelio. Si se han perdido células musculares, por fibras musculares, ¿no? Aquí hay regeneración. Y si la lesión es muy grande, fibrosis. Ese es el objetivo, el ya desencadenar una respuesta definitiva frente a una lesión vascular. ¿Ya? Aquí lo que se está tratando de evitar en la hemorragia, todo esto va contra la hemorragia, la hemostasia, hemos dicho que es mantener el contenido vascular, dentro, ¿no es cierto? Porque hay una fuga, la hemorragia. Todos estos mecanismos son en contra de la hemorragia. Es para evitar la salida del contenido sanguíneo. ¿Ya? ¿Hasta acá todo claro? ¿Sí? Estos 4 procesos les he preguntado. Y obviamente
obviamente va a entrar en su examen de también. Ahora vamos a hablar, este es sencillito, este proceso de la formación del tapón plaquetario primario es sencillo porque solamente intervienen dos factorcitos, ¿no? El factor del von Willebrand y el trombocito, la plaqueta. ¿Ya? Solamente tenemos dos estructuras aquí que van a desencadenar esto. Y por medio de estas moleculitas, ¿no? El factor de von Willebrand se encuentra en los corpúsculos de Williams-Pauling, te habíamos dicho, ¿no? Y solamente se van a expresar cuando se rompe el endotelio. Una vez se rompe el endotelio, estas se van a anclar ¿a qué? Se van a anclar al colágeno de la lámina basal, al colágeno del tipo 4. Y el colágeno del tipo 4, una vez anclado, va a exteriorizar uno de sus segmentitos para tener afinidad con una glucoproteína, con una proteína de membrana del trombocito, que se llama la glucoproteína 1B, ¿no es cierto? Y a su vez, la glucoproteína 2B3A se va a asociar con una molécula circulante que se llama el fibrinógeno. Y por lo tanto, este fibrinógeno va a permitir anclarse con otros trombocitos para desencadenar el tapón hemostático primario, ¿no? Y va creciendo cada vez más. Dependiendo de la lesión, esto no tiene un mecanismo regulatorio, tiene que ser reemplazado sí o sí, ¿ya? Porque conforme hay éstasis y estas células no dejan de expresar pues, su proteína 2B3A, cada vez más estructuras van a unirse, otras se van a unir acá, otras se van a unir acá, otras, o sea, es muy difícil que estas lleguen a regularse. Entonces tiene que ser reemplazado por algo que sí se puede regular. ¿Ya? Preguntas hasta acá. Tapón hemostático primario, pregunta de examen es por si acaso. Voy a preguntar qué factores inciden en la formación del tapón hemostático primario, su evaluación. ¿Ya? A ver, ¿se me han entendido? A ver, les voy a colocar una pregunta. Es un paciente de 17 años de edad que puso el cuadro clínico de aproximadamente 20 minutos. ¿Ya? El paciente acude a emergencias por presentar hemorragia profusa tras presentarse un trauma en la región de la muñeca derecha. El paciente refiere que se encontraba realizando actividades deportivas de alto riesgo. ¿Ya? El paciente estaba yendo en su patineta, unas operadoras de su patineta chocó con una roca, fue expedido después y sufrió un traumatismo de alto impacto en el borde lateral de una escalera, ¿ya? Un borde rojo, por lo tanto viene con una lesión. La lesión es lineal, ¿ya? Ha sufrido una lesión lineal con hemorragia profusa. Además, el paciente refiere que debido a un trastorno, una displasia sanguínea, pues el paciente consume habitualmente warfarina. Así que en mis casos, ¿verdad? ¿Cuáles son los tiempos que usted analizaría para dar un tratamiento para la hemorragia? Porque aparte del tratamiento quirúrgico, si ustedes quieren, los centros de emergencias, ustedes van a cerrar la herida, tienen que visualizar si el paciente está coagulando adecuadamente o si le tienen que administrar un fármaco para tratar de regular el proceso de la coagulación. Si el paciente ya tiene de hecho consumo de warfarina, ¿cuál de los siguientes factores va a estar alterado? ¿Cuál vía va a estar alterada? ¿Cuáles factores son los que se pueden identificar? Principalmente la vía extrínseca de la conversión de lo que es el factor 10 a factor 10. Ya. Pero esa es la vía común, pues, de la 10A desactivada o la vía común. A ver. Ahora, para que no parezca chino, hoy día de hoy vamos a hablar de la cascada de coagulación, porque ya les he dicho, este mecanismo se va a desencadenar siempre. ¿Ya?
El que puede variar es la cascada de coagulación. Hay algunos factores que se alteran en un paciente, por ejemplo, que tiene una hepatopatía. Digamos que ya no es un paciente de 17 años, es un paciente de 35 años con alcoholismo crónico. Tendrá que cambiar algo dentro de los factores de coagulación. A ver, vamos a ver. Ya, esto está fácil. Esto está fácil. Acá solamente hay dos factorcitos implicados, ¿verdad? Von Willebrand y plaquetas. Las plaquetas, no van a olvidar, tienen dos segmentitos, ¿no? Dos sitios de unión. Uno para unirse con el factor de Von Willebrand, que se va a denominar la glucoproteína 1B, y otro que sirve para asociarse con otras plaquetitas. Que se va a denominar la glucoproteína 2B 3A. ¿Ya? Estas son las más importantes. Gracias a esto se produce la hemostasia primaria. Para la cascada de coagulación es más difícil ver todos los procesos que se encuentran activados, ¿no? Una pregunta, ¿las plaquetas solamente se unen a plaquetas o igual se unen a Es que se unen a plaquetas, pero atrapan pues en una red de fibrinógeno a todas las estructuras que se encuentran circulando, ¿no? Es como una red pegajosa. El fibrinógeno es bien pegajoso. Y las glucoproteínas de la membrana del tromocitón también se desnaturalizan, pues forman también fibrinógeno. Entonces, el asuntito es que todos los contrarredados se pegan, se asocian y van a enviar los neutrófilos, se asocian, los macrófagos se pegan. ¿Sí? Por eso crece de manera desmesurada, pues no hay quien lo detenga. Tiene que haber algo que lo trate de regularizar, y esa es la cascada de coagulación. ¿Ya? En el caso de hemorragias grandes, según el artículo, indica que le puede dar más prioridad a las hemorragias grandes debido a la pérdida excesiva de sangre en comparación a la dieta. Pero hay mayores mínimos vasomotor, inclusive, ¿no? Hay el espasmo, eso es, no solamente afecta al vaso, sino a toda la circulación periférica, porque una de estas es importante en toda una región. Lo cual a la larga, pues, si es una lesión muy prolongada, puede dar inclusive una lesión muy larga, muy grande, puede dar inclusive asociaciones de síndrome compartimental, porque afecta a la vasculatura que se encuentra en las proximidades, no solamente a la paciente. Como estaba diciendo que la proteína podría atrapar a todos los que se encuentran en el colon, ¿cuál podría atrapar a bacterias? O sea, el objetivo ahora mismo del que estamos hablando es del proceso hemostático. Ahora, no quita de que pueda existir, por ejemplo, una herida contaminada, ¿no? Porque las heridas contaminadas se producen frente a procesos traumáticos, también pueden asociarse moléculas bacterianas. Pero en general vamos a hablar primero de la hemostasia, porque pega todo. Ahora, es un mecanismo que evita la diseminación bacteriana, que dice la hemostasia puede debilitar o disminuir la colonización bacteriana y el transporte y la distribución bacteriana de bacterias. Es un mecanismo preservador también de la función inflamatoria inmunitaria. Ya, ahora hablaremos de esto, la cascada de coagulación. Yo veo esto y me asusto, ¿no? Está muy raro porque yo no entiendo absolutamente nada, pero vamos, les voy a explicar de una manera bien facilita para que todos lo puedan comprender y nunca se les olvide. ¿Ya? Aquí estamos viendo otra imagen de la cascada de coagulación en la cual se explica sus tres vías, ¿no? Tenemos la vía extrínseca, tenemos la vía intrínseca, la vía extrínseca, tenemos la vía común, ¿no es cierto? Ahora, algo que quiero que sepan es que la vía intrínseca y la vía extrínseca son el primer paso, ambas son el primer paso. Y el segundo paso es el común.
El segundo paso es la vía común. Es como una línea, es una ruta. Todas inician en un sitio A y un sitio B. ¿Ya? Van a decir la vía intrínseca y la vía extrínseca. ¿Ya? Y todas tienen que confluir, todas estas dos vías tienen que dirigirse a cumplir un objetivo, llegar hacia la fase C. Este es el objetivo. Aquí esto es lo que se busca. Esto es lo que tenemos que llegar. ¿Y cuál es el objetivo pues final? Conformar una molécula estable. ¿No? Porque hemos dicho tapón hemostático primario es muy inestable, es exageradamente inestable. Algo estable tiene que reemplazar. El objetivo es la formación de la fibrina. Es convertir el fibrinógeno que pega todo, ¿no? En fibrina, que es una estructura estable, que forma enlaces cruzados. Eso es el objetivo. ¿Ya? Muy bien. Ahora, estos dos tienen comienzos, tienen inicios. ¿Cuál es la fase la parte inicial? Porque son estructurales. En la vía intrínseca es el factor 12, el factor de Hahnemann. Y en la vía extrínseca es el factor 3, o también denominado el factor tisular. Esto para su evaluación. Les voy a preguntar cómo inicia la cascada de coagulación. La vía intrínseca inicia con el factor de Hahnemann, que se activa gracias a el factor 11. ¿Cómo se activa el factor tisular? Se activa gracias al factor 7 en la vía extrínseca de la cascada de coagulación. ¿Cuál es el objetivo de la cascada de coagulación? Transformación del fibrinógeno en fibrina. Entonces, esto van a decir el factor 1 activado. ¿Ya? Doctor, el factor 12, el factor de Hahnemann, Sí. ¿así no está activado por el factor 11? Sí. ¿No se activa por lo que son, por la destrucción tisular, por lo que son las plaquetas, por lo que son? Es que se libera por el factor, por la ruptura del tejido, pero se activa por el factor 11, porque está inactivado. El factor 11 desencadena la activación de esta manera. Pero el factor 12 activa, no activa el factor 11. No, el factor 11 es un estimulador de la actividad, de la activación del factor 12. Se activa gracias al factor 11. ¿Ya? Y este a su vez también se va a activar en el factor 9. Ahí está. ¿Se han entendido? ¿O sigue siendo chino? ¿Sigue siendo chino? Más o menos. Ah, sí. Per memoria. Ya, El problema es la comencemos memoria. entonces con una explicación para ver. Niños de primaria. Ya, eso es un poco de manera sencilla. Aquí está el listado de todas las certificados que intervienen en la cascada de coagulación. ¿Ya? A ver, son varios factores, van desde el 1 hasta el factor 12. ¿Ya? Hay uno que no se expresa, pero hay uno que no es importante. Hay uno que no se menciona, que es el factor 6. Este no se menciona, no tiene intervención acá. ¿Ya? Pero el resto sí tiene intervención. El factor 1, el 2 tiene intervención, el 3 lo vamos a ver, el 4 lo vamos a ver. ¿Por qué todo se une en el factor 5? ¿Cómo? ¿Por qué todo se une en el factor 5? Enseguida le vamos a mencionar. Y al 6 hemos dicho que no. El 7 está. Mira. A ver. Marcaremos acá. Con esto. Con amarillo. Ya. ¿Está el 1? ¿Está el 2? ¿Está el 3? ¿Está el 4? ¿Cuál es el 4? Abajo, calcio. ¿Está el 5? ¿Está el 6? No. ¿Está el 7? Sí. ¿Dónde está el 7? ¿Está el 8? Sí. ¿Dónde está el 8?
Factor Acá activo. está. ¿Está el 9? Sí, arriba del 8. ¿Está el 10? Sí. Arriba, arriba. ¿Está el 11? Está el 12. El único que no está es el 6. Ahora, ay, sería bonito que estuviera bien ordenadito, ¿no? Entonces aquí va el 11, el 12, el 12, el 9, el 9 al 8, el 8 al 7, así, ¿no? Está bien desordenado, ¿verdad? Ya, para empezar, ¿cuál es el factor 1? A ver, díganme cuál es el nombre del factor 1. Aquí vamos a hacer un circuito. A ver, vamos a rayar. Esta parte va a ser rojito. Esta parte va a ser verde. Estoy pintando. Esta parte va a ser azulito. Con las figuras. Ahí hay figuras. El factor 6 no se cuenta porque sería el factor 5 activador. ¿Cómo? El factor 6 no se cuenta porque sería el factor 5 activador. Ahorita vamos a hablar de eso. Te doy chance. ¿Cuántas vías tenemos? ¿Cuáles son? Oye, la vía intrínseca. ¿Cuál más? Extrínseca. Y extrínseca. ¿Cuál más? Vía común. ¿Cómo termina? ¿Cuál es el objetivo de la cascada de coagulación? Transforma fibrinogenol Fibrino. En fibrino. en Fibrino. válgase decir cuál es el factor Pega. fibrinógeno. El que pega. Uno, ya, ese es el factor fibrinógeno. A ver, perdón. Es el factor 1. ¿Y cuál es el factor? ¿Cuál es el objetivo? Transformarlo en 1 activado. Esa es la función de la cascada de coagulación. Para esto tienen que intervenir algunos factores. ¿Ya? Por ejemplo, el factor 2. Vamos a anotarlo acá. El factor 2 y el factor 5. Estos son de la vía común. A ver si se puede ver. En la vía común tenemos el factor 2, sí. Tenemos el factor 5. ¿Eh? El factor 2 y el factor 5. Salud. El factor 2 y el factor 5 se tienen que activar también. De hecho, el factor 2 se va a transformar en factor 2 activado. Este factor 2 activado va a activar al 1. Ese es el objetivo del factor 2 activado, o también denominado la trombina. Es el factor 2 activado. Y el factor 2 a secas es la protrombina. Ya. El factor 5, que es la proacelerina, va a activar a este. Se transforma en 5 activado y va a activar a la transformación de la protrombina en trombina. ¿Muy bien? ¿Cómo se activa el factor 5? El factor 5 se activa por otra estructura. Se va a activar por 3 moleculitas. Las 3 moleculitas que se van a activar al factor 5 activado van a ser los fosfolípidos.
el factor 4 y además ya, por el momento los recuerdo, y estos van a ser precursores de la activación del BRIS. ¿Vamos? El factor 4 es el calcio. Es el calcio. Dígame. El factor 13, pero no es muy relevante. No es fácil. El 6 y el 13 son importantes. Más que todo para la reparación, las intervenciones. Pero por el momento solo tenemos eso. ¿Ya? Sí, o sea, para la parte final, pero todavía abordaremos eso. También tiene chances. ¿Ya? Este hemos dicho que es parte, con este inicia la vía común. Con este inicia la vía común. Con el factor 10 inicia la vía común. Ya. Ahora, para que lo recuerden y no se les olvide, muchachos, ¿cómo pueden recordar esto? ¿Cuánto es 5 por 2? 2, 5. 5 por 2. Ah, 2, 5, cierto. 10. ¿Ya? Ajá. Inicia con el 10, el 5, el 2. ¿Ya? Ahora vamos a hablar de la vía extrínseca. En el caso de la vía extrínseca, muchachos, ¿cómo hemos dicho que empieza? Factor tisular. El factor 3. ¿Ya? Aquí interviene otro factorcito. Estos van a formar una quinasa extrínseca, porque ambos se activan, uno activa al otro. ¿Ya? El que va a activar a este se llama el factor 7. ¿Ya? Ahora, el factor 3 se libera gracias a que a la ruptura vascular se rompe el vaso sanguíneo y activa algunos factores proinflamatorios, entre ellos el factor de necrosis tumoral, NF-alfa, y también las interleucinas, la interleucina 1 beta. Estos van a desencadenar que se libere el factor 3 y el factor 3 se active gracias al factor 7. El factor 3 activado va a desencadenar la activación de la vía de la coagulación. Pucha, doctor, ¿cómo me puedo recordar de esto? ¿Cuánto es 3 más 7? Ah, caramba. 3 más 7, 10. Aquí 5 por 2, 10. La vía intrínseca. Ahora, ¿cómo es la vía intrínseca? Aquí tenemos que ver los que han faltado. ¿Cómo inicia la vía intrínseca? Con el factor de cada mano. Factor 2. Este es el factor de cada mano. El factor 12 va a activar al factor 11. Va a activar este factor 9. Y finalmente se va a activar el factor 10. ¿Ya? Ahora, en esta zona nos ha faltado aquí uno, a ver, enumeraremos. El factor 12, ¿dónde se encuentra? En la vía intrínseca, este es el factor 12. El factor 9, ¿dónde se encuentra? Ahí está. El factor 11. También intrínseca. El factor 3, ¿dónde se encuentra? En la vía intrínseca. El factor 3, ¿dónde se encuentra? 3 más 7, ¿eh?
El factor 10, ¿dónde se encuentra? En vía común. Vía común. La 5, Común. la 2, Común. la 1, que es el objetivo. Común. 5 por 2, 10. ¿Qué nos falta acá? Ah, caray, nos hemos olvidado de un factor 8. El factor 8 es un activador con el factor 5. Se encuentra acá. Es el que. Ay, perdón. El factor 8 se encuentra acá. Es el que se transforma en el factor 10. Como podrán ver aquí, todo tiene que ver con el factor 10. ¿Vale? El factor 8 está acá. Acá se encuentra el factor 8. Este factor, junto con el calcio y los fosfolípidos, van a desencadenar la transformación en la vía común. Igual que el factor 10 desencadenaba la activación del factor 5 gracias al factor 4 y el calcio. ¿Listo? Eso es, muchachos. Doctor, los primeros físicas que se encuentran en la sociedad factor 8, 9, 10 y 12. El factor 8, el factor 9. El factor 8 activa para llegar a lo que es al factor 10 activado, activa tanto del lado físico y exclusivo. ¿Cuál? ¿El factor 10? Sí, porque está entre medio. Porque el factor 10 activado va de los del factor 10 normal de los datos. Ah, sí, tienes razón. Sí. Tienes razón. Este es el bien derrotado. Así es, muchachos. ¿Se ha entendido? Sean honestos, ¿se ha entendido? Entenderse sí, memorizarme. Otra vez. Memorizarme es el problema. ¿Por qué es importante esto? Porque más de eso se va a tratar, de esto se va a tratar con la cascada, el manejo terapéutico de las hemorragias, precisamente, de la hemostasia también. ¿Ya? Muy bien. No van a olvidar, objetivo que es transformar factor 1 en factor 1 activado. ¿Ya? Es transformar el fibrinogen, que el fibrinogen se encuentra circulando, lo produce el hígado de manera regular y se encuentra circulando en el vaso sanguíneo a la espera de que se pueda activar con el factor 2 veces A. ¿Ya? El factor 2 veces A se pega ahí, donde se toca los cromocitos, se asocia hacia el factor de cambio. Ahora, el fibrinogen está circulando todo el tiempo, pero se tiene que transformar en fibrina. Para esto tiene que activarse alguno de estos procesos. Uno de estos procesos se tiene que activar. ¿Ya? Se tiene que activar la vía común. La vía común siempre dice con el factor 10. ¿Ya? El factor 10 va a activar al factor 5. El factor 5 va a activar al factor 2. No van a olvidar este mnemotécnico. 5 por 2. ¿Ya? 5 por 2. El 5 se activa, el 2 se activa, el 2 se llama la protonina. ¿Ya? La protonina que se va a transformar en 2 activado. La proteína es el principal estimulador de la transformación del glucógeno en ya. Aparte de que la crónica forma la fibrilación, ¿qué no puede llevar? Pues puede disimular el que se puede formar un tono que desde el desencadenar bien. Ya, ahora vamos hacia la vía intrínseca. La vía intrínseca, como podrán ver, es la más cortita, es bien chiquita porque solamente tiene 2 moleculitas, ¿no? Solamente tiene 2 o 3 transformación de todo esto. El 3 se libera después de que se rompe el tejido. Se rompe el tejido, se liberan factores proinflamatorios, factor de necrosis tumoral y la interleucina 90, ¿no?
Esta va a activar al 3, se va a volver el 3 activado y va a desencadenar la formación de la vía pública. Y el otro, que es la vía intrínseca, que es la forma más grande, ya más grande, ¿no? Aquí están los sobrantes, aquí está el 12, el 11, se transforma el 12 en 9, el 9 se va a activar en 10 gracias a la acción de qué? El factor 8, el calcio y los fosfolípidos de la mineral. ¿No? Igual que acá, el 10 se va a transformar en 5, va a activar al 5, gracias al calcio, al factor 4 y al factor 8. Doc, una pregunta. Y esto, estábamos hablando más antes sobre la hiperemia. ¿Eso tiene alguna alteración o cambio en el caso de que sea una hiperemia o una congestión? No, esto no tiene que ver con hiperemia y congestión. Esto es solamente coagulación. El mecanismo que toma el vaso para que el vaso sanguíneo no sufra pérdida de sangre. Ahora, Si falla la trombina, doctor. ¿ah? Si falla la trombina, si pudiera ser un trombo. Si falla la trombina, Falla. o sea, si aumenta la producción, la activación de la trombina, como su nombre indica, puede desarrollar un trombo. Ahora, ¿qué pasa si no se activa? No se frena nunca el proceso de la hemorragia. ¿Ya? Díganlo así. Esto está asociado hacia la presencia de hipercoagulabilidad o ausencia de la coagulabilidad. Cuando alguno de estos factores falla, no se produce coagulación. Cuando alguno de estos factores aumenta su producción, se produce un trastorno de la coagulación por hipercoagulabilidad y la formación de trombo. En el caso de que se suministre heparina al paciente, la alteración muscular. Ahorita vamos a hablar de eso, ¿ya? Ay, no. Claro, el factor B es un estimulador, es un gran precursor de la transformación de la proteína y el fibrinógeno. Ahora, ¿para qué nos hemos despedido? Una pregunta, en la imagen decía que había un cambio conformacional en el por ADP, pero ¿de qué? ¿De la coqueta? ¿De la proteína que los 3 veces A? La anterior imagen decía eso. No entiendo. En la presentación. Sí. Atrás. Acá. Ahí. Eso es de tapón hemostático primario. ¿Dónde está eso de...? Dice ADP y es un cambio de carga. Esto es un marcador intracitoplasmático de la plaqueta. Hace que el trombocito exprese o no sus moléculas de membrana. ¿No? No es muy relevante. Ya, quedémonos con esto, muchachos. Ahora, a ver, vamos a revisar sus nombres. Aquí tenemos que ver dos cositas. De hecho, en el coagulograma, cuando ustedes revisen el coagulograma, les van a salir 3 parámetros: tiempo de sangría. Este no lo vamos a analizar en la fiesta de coagulación, tiene que ver más por el mecanismo hemodinámico de la vasoconstricción. ¿Ya? Vamos a ver otros, estos sí nos sirven. Voy a anotar otros. Estos no sirven. Habrán escuchado una vez el tiempo de protrombina. O también denominado el TP. Y tenemos el tiempo de tromboplastina parcial. Este se denomina el TPA. Ahora, a ver, revisaremos. Caramba, tiempo de trombina. ¿Dónde está la trombina? Factor 2. A ver,
lo anotaremos con la maniquita. Ah, caramba, aquí está la trombina. Entonces, la protrombina, el tiempo de protrombina, ¿qué evalúa? Pues la vía común, ¿no? La verdad es que no. Este evalúa la vía explícita. Ah, veremos, ¿dónde está la tromboplastina? Vamos a empezar acá. ¿Dónde está la tromboplastina? Ah, el factor 11. Acá está. Tromboplastina. El factor 3, este está. Entonces se explica la vía explícita, ¿no? Eso es lo que decimos. Pues no, expresa esto. Expresa lo contrario. Expresa la vía explícita. Entonces no se guíen por eso, muchachos. No se guíen por los nombres, es que no tienen lógica. La cantidad de formulación es un laberinto y es difícil de aprender por eso. El tiempo de protrombina para describir este proceso únicamente. Para que lo puedan recordar. Porque no me pregunten por qué, porque ni yo sé, ¿ya? ¿Por qué hablan de este laberinto? Pero les voy a dar una gramática para que ustedes puedan comprender, ¿ya? ¿Cuál es más corto? La vía extrínseca, porque solamente tiene 1, 2, 2. ¿Y la vía extrínseca cuántos tiene? 3. 1, 2, 3, 4. Es más largo. ¿Cuál tiene menos letras? ¿TP o TPA? TP. Entonces aquí la van a recordar. Esto es de la vía extrínseca. El tiempo de protrombina evalúa la vía extrínseca. ¿Y cuál es más larga? La vía intrínseca. La vía común es el objetivo, eso no se va a pagar. Porque hay que diferenciar acá cuál es la alteración. ¿Ya? La vía intrínseca, para evaluar la vía intrínseca, ¿qué test las utilizamos? Porque es más largo su nombre. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo se altera la cascada de coagulación en la vía intrínseca? Hay varios factores. Por ejemplo, tenemos la administración de heparina. La heparinización. Y también un trastorno derivado de PROC. Piensen esto. Esto es del trombocito. Entonces también es una enfermedad que tiene el trombocito. A esto se va a denominar la hemofilia. Es un trastorno de las glucoproteínas del trombocito. Eso lo hemos mencionado previamente. Y del otro lado, ¿qué alteraciones pueden producir anormalidades? Disminución del tiempo de protrombina. Aquí tenemos causas que no son del trombocito. Por ejemplo, la disminución de la formación del fibrinógeno en la cirrosis hepática. Y una moleculita que es más grande que la heparina, que tiene bajo peso molecular, que se va a denominar la administración de la warfarina. ¿Qué factor está asociado? El factor de plasma y la déficit de la glucoproteína 1B. Algo que impide que esta se pueda asociar hacia el factor de confianza o algo que impida que esta se pueda asociar hacia el fibrinógeno. Esa es la hemofilia. ¿En qué porción funciona la vía de Bichot?
fui a la de Bicho, pero la vida de Bicho desde el proceso alta base. Es que entiendo sus preguntas. El asunto es que hay que hacerlas. Las voy a responder de manera ordenada. ¿Ya? ¿Hasta no está claro esto? ¿Ya se entendió? ¿Ya entendió? A ver, volvemos a nuestra pregunta. Las citotoxinas influyen a la activación de la ovulación. ¿Qué? Las citotoxinas inflamatorias. ¿Cuál vía aceleramos esta situación explícita de la lista de población? Cuando el paciente tiene un proceso ciático, una alteración inmunitaria, pues va a afectar la formación del factor 7, por lo tanto, de la vía común, mientras el paciente, por lo tanto, tiene alteraciones como aumento de la fertilidad y hormonal del proceso sistémico por avance. Muy bien, gracias. Vamos a ver los componentes, los factores asociados a la vitamina K. Esto es pregunta habitual. No solamente de mi asignatura, porque sí les voy a preguntar, sino de muchas asignaturas de la cirugía les van a preguntar. Les van a preguntar en hematología, les van a preguntar en el lote de se denominan los factores de vitamina K dependientes, que tienen que ver con las proteínas que nacen en el hígado, porque la vitamina K estimula su formación, estimula la formación y la activación de estos factores en el nivel hepático. ¿Ya? Ahora, los factores son factor 10, el 9, el 7, ahora, estos factores tienen un proceso de biotransformación, de desaminación, la epoxidación. Aquí tiene que ver el epóxido reductasa. ¿Qué es el que transforma por medio de este precursor de la vitamina K en estos factores? Es el proteínos. No se van a reír, ¿ya? No se van a reír del mnemotécnico de la vitamina K. Para que no se olviden, no van a olvidarse de esta pregunta. ¿Cuándo se descubrió el hígado? ¿Cuándo se descubrió el hígado? ¿Cuándo se descubrió? Hígado. ¿Saben cuándo se descubrió el hígado? Esa es la vitamina C. No sé si lo conocen, el doctor Bach. Tal algún día lo van a quitar la oportunidad de conocer. ¿Quién? El doctor Gutiérrez. Ahora, y ahí pues dice, caramba, ¿cómo puede ser el mismo dispositivo que está loco? ¿Cómo se ha podido descubrir en 1972? Pero es para que no se olviden, muchachos. Aquí está el 10, el 9, el 7.
factores dependientes de vitamina K, 10, 9, 7, 8, factores que se originan en el hígado, 10, 9, 7, 2, factores dependientes del óxido de potasio, 10, 9, 7, 2. Una pregunta. ¿Se ha logrado que en el momento de que sea un daño proteíno pueda llegar a generar una fibrosis? ¿Qué se le ha alterado para que eso es otra cosa, ¿verdad? La fibrosis se presenta en la reparación del tejido o en el mecanismo. Hemos visto que esos son los pasos para que se pueda regenerar o reparar el tejido. Inicialmente el vasoespasmo en las heridas chiquititas, creen el proceso de la hemorragia, ¿no? El vasoespasmo cierra el vaso sanguíneo un tiempito, y si la hemorragia era si el vaso sanguíneo era muy largo, este vasoespasmo hace que la hemorragia sea más pequeña. Este es el primer mecanismo. En algunos casos, en heridas chiquitas, por ejemplo, cuando se cortan el dedito, digamos, estaban picando vegetales, se cortan el dedito, una herida lineal, se produce, sangra un ratito, y luego se cierra. En algunos casos es necesario solamente el vasoespasmo para producir hemostasia. Inmediatamente se produce el vasoespasmo, se produce un tapón hemostático bien chiquitito, se regeneran las células, se produce otra vez el proceso de la regulación de la vida. En otros casos, en la mayoría de hecho, se tiene que activar primero el tapón hemostático primario. El tapón hemostático primario que hemos visto ¿qué es? El tapón hemostático primario es, aquí están los factores. Factor W, Willebrand y plaquetas, esos son los dos únicos intervinientes, etc. Ahora, cuando la herida es muy grande, es tan grande que no puede desencadenar un mecanismo rápido de mitosis, entonces tiene que recomponerse más lento el tejido. Ahí les llamamos el tipo 3. Coagulación por la formación del tapón de fibrina, ¿no? O sea, así es. Aquí digamos, aquí está el endotelio, acá está la célula endotelial, acá está la célula Sherlock, se ha muerto. En la primera fase se va a desencadenar vasoespasmo. Para que sea secuencial. Vasoespasmo. Acá está la I. En el vasoespasmo, el primer mecanismo, el vaso sanguíneo se va a ocluir. Entonces la herida que tenemos acá se va a volver más chiquita. ¿No? Ese es el objetivo del vasoespasmo. Como se ha vuelto más chiquitita, en la segunda fase, las moleculitas que se encontraban acá en el endotelio lesionado se van a liberar. Aquí vamos a ver al factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand se asocia el factor de von Willebrand con el colágeno del tipo 4, hemos dicho, ¿no? Y se va a pegar ahí. Ahora, esta fase, el tapón hemostático primario, va a desencadenar que el trombocito ya llegue acá. Aquí llega el trombocito. El trombocito se pega al factor de von Willebrand gracias a una molécula de su membrana. ¿Cómo se llama esta moleculita? La glucoproteína. Ahora, como la herida todavía es muy grande y un solo trombocito no puede taparla, necesita asociarse con otros trombocitos. Entonces va a tener otra proteína de membrana que se va a denominar la glucoproteína 2B3A. Esta molécula, esta glucoproteína 2B3A, se va a pegar con una proteína circulante que se llama el fibrinógeno. Y otro, aquí está el fibrinógeno, y otra proteína se va a asociar hacia ella, ¿no? Es sinase.
otra glucoproteína 2 veces A y otro trombocito. Así se van pegando. Y va a pasar lo mismo en el otro lado, con otro trombocito se va a pegar por esto, con otro trombocito se va a pegar por esto, y va a formar un tampón inestable. Y nosotros que este tamponcito se puede romper o se puede conglomerar demasiado, puede crecer de manera desmesurada, crece y va tapando cada vez el vaso sanguíneo. Este no es el objetivo de la cascada de coagulación. El objetivo de la cascada de coagulación es solamente frenar la hemorragia, no es transformarse en un trombo, ¿no ven? Por lo tanto, se tiene que estabilizar. En la tercera fase que vamos a ver, que es esto, la hemostasia secundaria. La hemostasia secundaria va a establecer que esto se reemplace. Entonces vamos a tener aquí el vasito con la segunda lesión anal. Y el tampón hemostático primario se tiene que reemplazar por una red de fibrina. ¿No? Con una red de fibrina. Esta red de fibrina es estable. Y esto es el objetivo, transformar el factor 1 activado, ¿no es cierto? Esta es la fibrina. ¿Y gracias a qué sucede esto? Gracias a la activación de la cascada de coagulación. La cascada de coagulación va a desencadenar la formación de los enlaces de fibrina. Y ahora esto se puede controlar. Hay factores que pueden remodelar la que vamos a ver enseguida. ¿Ya? Este es el objetivo final. Después, en la fase 4, que es esto, la estabilización, se va a desencadenar estas células que le va a dar tiempo a las células que se encuentran en las proximidades de sufrir mitosis. Entonces una célula la va a reemplazar, una célula endotelial nueva. Y ahí finalizó el cuadro del proceso de la hemostasia. Va desde el vasospasmo, la formación del tampón hemostático primario con esos dos factores, la formación del tampón hemostático secundario, cascada de coagulación y finalmente la mitosis. Y en algunos casos incluso no hay mitosis. Si es muy grande la lesión, se reemplaza por fibrina. La fibrina, pero no por fibrosa. La fibrina nada que ver. La fibrina solamente es de la coagulación. ¿No? Acá es la fibrosis. Se reemplaza por una cicatriz del tejido fibroso. Ese es el objetivo. O más regeneración mitótica. Hombre, ¿ya? ¡Sí! Una consulta. Si es que puede haber una hemorragia en un vaso grande o una arteria femoral, el vaso de sangre no podría dañar, no podría ocasionar un daño endotelial y crear un trombo antes de llegar hacia la hemorragia para que se pueda crear una coagulación. Puede formar un trombo. Ahora, el trombo, como es muy inestable, muchachos, este trombo se rompe y puede llegar hacia otros órganos y formar embolización. Eso no se dice. Un émbolo es un trombo circulante, se desprende, como es débil, se desprende, es voluminoso, se desprende, viaja por el torrente vascular, llega a una estructura vascular chiquita, por ejemplo, una arteria coronaria, una arteria renal, del parénquima piramidal, ¿no? Una arteria arqueada renal, llega hacia una arteria perforante cerebral, lo tapa y deja de haber perfusión ahí, luz isquémica, necrosis, y el parénquima se queda poquito. Mientras más grande la lesión vascular, más predisposición existe a que se desencadene trombosis, por el mecanismo de que existe mucha estasis vascular en las estructuras vasculares. Sí, gracias. Doctor, pregunta. Respecto a esta tapón de fibrinófilo que se forma, ¿cómo el cuerpo decide cuándo puede repararlo con mitosis o cuándo tiene que ser un tapón de fibrina como para mantenerlo? Tiene que haber acá dos factores. Si se puede desencadenar la activación de la formación de una célula nueva, aquí tenemos que ver los factores de crecimiento.
Y el otro es el factor de crecimiento fibroblástico. ¿Y quiénes son los que activan estos factores de crecimiento? La interleucina beta y el factor de necrosis tumoral. Si hay mucho tiempo de liberación de estos dos factores, quiere decir que la lesión no se está pudiendo curar, que la lesión es muy grande. Entonces depende del tiempo. Inicialmente, ¿a quién va a activar? El factor de crecimiento epidémico. Ahora, el factor de crecimiento epidémico no tiene actividad porque la lesión no se cura pese a que se ha desencadenado una liberación profusa de esto. ¿A quién va a activar a altas dosis, alta liberación? El factor de crecimiento epidémico. Depende del tiempo de la regeneración. Depende del tiempo. No es que decir, caramba, tú te vas a regresar, tú te vas a regenerar. Si la lesión no se regenera en mucho tiempo, va a activar fibrosis. Si la lesión se regenera rápido, va a activar regeneración epitelial por el factor de Doctor, consulta, usted dice que se define por el tiempo, pero por ejemplo a mí hace unos 5 años, ¿no? Sí. Me hicieron una cirugía de apendicitis. ¿Ya? Y durante un año aproximadamente tenía un parche blanco enorme donde me operaron. Después de unos 2 3 años, así como que volvió a ser todo bien y bueno, volvió con la normalidad, ¿no? Pero ¿por qué se regeneró si ya había pasado el tiempo para los factores de... O sea, se ha regenerado el tejido, no hay cicatriz, dices. Sí, queda como bien normal. Eso también tiene que ver con la edad. No en todas las personas, en los pacientes de mayor edad, se desencadena regeneración y reparación antes que regeneración. Hay muchas variabilidades. Por eso también es una de las claves de dermatología, el tratamiento de las cicatrices. ¿Por qué se regenera en los ojos? ¿Por qué se repara en los ojos? Hay muchos factores asociados al tiempo, la edad, las características fenotípicas de algunos pacientes. El hecho de que un paciente tenga ciertas características degenerativas, celulares, intrínsecas desde su formación genética, hace que pueda desencadenar regeneración más que otros, ¿no? De hecho, en algunas personas, también dependiendo del factor genético, también las transprostatonos fibróticos desarrollan verdaderos envejecimientos, las cicatrices queloides, cicatrices atróficas. No todos se regeneran igual. Y la explicación multifactorial. En el caso sanguíneo, sin embargo, es habitualmente por tiempo, no es similar al tejido cutáneo. En pacientes que tienen cáncer, ¿pueden sufrir lo que sería un trombótico? Sí, pero el trombo es distinto. El trombo es por células neoplásicas. El trombo neoplásico y se desencadena el trombo con riesgo de metástasis. Entonces, en el no habría lo que sería la cascada de coagulación. Ahí, la cascada de coagulación se requiere, no sé que tengas una enfermedad. La diabetes, ¿cómo afecta? Bien, buena pregunta. En el caso de la diabetes existe una anormalidad acá en la membrana basal. Habitualmente produce diagnosis de la membrana. El aumento es una lesión sistémica. La diabetes produce una lesión sistémica. Aumenta mucho la osmolalidad vascular. Y además, el aumento largo de larga data de la osmolalidad vascular desencadena cambios dentro de la membrana basal. La membrana basal se engrosa, ¿ya? Y al engrosarse, pues impide que exista una correcta relación entre las células endoteliales y el factor inflamatorio, el factor de necrosis tumoral y las interleucinas que ayudan al proceso de la regeneración y la cascada de coagulación de la vía extrínseca, ¿no? Entonces, como estos dos factores están alterados, el paciente con diabetes sufre sangrado profuso. El sangrado es más difícil de tratar en un paciente diabético porque el factor 3 se deriva gracias a los factores inflamatorios y estos están aburridos por la presencia de la diagnosis de la membrana. Entonces, ¿habrán escuchado alguna vez del pie diabético? ¿Por qué se presenta el pie diabético? ¿Por qué se presenta la gangrena? ¿Por qué no deja de sangrar las heridas con el pie diabético? Es por alteraciones de la vía extrínseca de la cascada de coagulación.
Y es en todos los casos de diabetes se produce alcohol, que digamos No en todos los tiene- casos, o sea, la diabetes también es una enfermedad compleja. En algunos pacientes desarrollan patologías microvasculares, en algunos pacientes desarrollan patologías macrovasculares, en algunos pacientes no desarrollan ningún tipo de patología vascular. Se asocia más que todo a trastornos asociados a insuficiencia cardíaca por aumento de la presión diastólita. Es bastante, ¿cómo se puede decir?, irregular en cuanto a las presentaciones clínicas. Lo único que se tiene claro en la diabetes es no el pronóstico, sino la etiopatogenia y cómo se tiene que manejar, ¿no? No todos los pacientes van a producir pie diabético, en algunos se presenta. No todos los pacientes van a producir retinopatía, en algunos se presenta. Esa clave depende de las características fenotípicas también del paciente, ¿no? Y respecto a algún tipo de infección en un paciente con diabetes, que aumenta los Aumenta la probabilidad de desarrollo de colonización bacteriana, ¿ya? También el pie diabético. Si la membrana basal está engrosada y las células inmunitarias siempre se encuentran dentro de los vasos sanguíneos, trataron de vigilar. A ver, imagínense esto. Yo voy a tapear las ventanas, porque quiero pasar mi clase con ustedes la semana siguiente. Entonces, toda la semana vamos a hacer, ni siquiera van a comunicar. Imagínense eso. Entonces, está cómodo, solamente dejo un espacio para que nos pasen comida. Imagínense que mientras estamos en nuestra clase esta semana, pasa la guerra mundial. Entonces, destapamos un poco las ventanas y allí por fuera vemos, no sé, toda la ciudad destruida. Eso es lo que sucede en la diabetes. Aquí el vaso sanguíneo está como si nada pasara, pues todo está tapiado, todo está cerrado, todo está fluido. Y afuera, escucha, ha ingresado un estafilococo. Y el estafilococo ha desencadenado un trastorno gangrenoso, ha destrozado absolutamente todo. Y aquí el tejido vascular del sistema inmunitario que se más encadenado de regulación, más encadenado de regulación, más encadenado de nada. Todo lo que sucede en la vida. Doctor, ¿cómo actúan las prostaglandinas? Las prostaglandinas, eso es, ya habíamos mencionado, ¿no? Por liberación de ácido araquidónico se desencadena la formación de tres componentes, prostaglandinas, prostaglandinas y cromoxanos. Los cromoxanos son factores atrayentes para los trombocitos. La vía de la citoquinas activa a las prostaglandinas que producen vasodilatación. Y también tenemos a los prostaglandinas que desencadenan, aumentan la permeabilidad. Las prostaglandinas y los prostaglandinas aumentan la permeabilidad para desencadenar respuesta inflamatoria. Lo hemos visto en el tema de inflamación. Es la acción de esto. Acá más que todo se puso el vasospasmo. El objetivo de la hemorragia no es desencadenar regulación de ejercicio, es regular primero el tejido vascular, la vasodilatación, la liberación de proteína y la liberación de se desencadena aquí para frenar la hemorragia. Todos estos mecanismos son para frenar el proceso hemorrágico. ¿Ya? ¿Qué? Depende del trombocito. La otra depende del intersticio. La vía intersticial solamente requiere dos factores, mientras que el otro, como es celular, requiere de dos factores aplicados y regulados por el hígado. ¿Qué? De manera individualizada se activan los dos. Se activa Dos, cierto. el trombocito tiene que ver con la hemoglobina. Ahora, el tejido conectivo, el colágeno, las interleucinas, el proceso inflamatorio de la lesión muscular, tendrá que ver con la coagulación natural. Ambos se activan. No es que uno se activa, no. Lo que hemos visto en nuestro estudio es cómo se altera, pues, cuáles son los factores que impiden
esta se puede desencadenar esto que hemos visto acá. La heparina impide la coagulación, la hemofilia impide la coagulación, la cirrosis impide la coagulación, la warfarina impide la coagulación, por lo tanto que se paciente sangra. Cuando se le administra heparina, aumenta el tiempo de proteína, ¿cierto? Cuando se administra warfarina, aumenta el tiempo, pero que todo el tiempo de proteína activa, ¿no? Mientras que cuando se le administra warfarina, activa la tiempo de proteína. Estos son los factores que se incluyen en el cuadro de dramas o cuadros de utilizar. Si un paciente sufre sangrado, una hemorragia profusa, porque presenta una hemofilia, tengo que tratar la hemofilia. Si un paciente tiene un aumento de tipo de proteína, porque un paciente tiene cirrosis, tengo que tratar de hepática que está causando. Ese es el objetivo de la proteína de estas dos estructuras. Ahora, cuando el paciente tiene déficit de vitamina K, como es el caso de las es un proceso que se llama hemorragia de recién nacido. Por eso recién nacido, inmediatamente nace, se le administra una PL de vitamina K, una certificada hemorragia. Porque esto va a desencadenar el proceso de la epóxido de casa a nivel. Ay, caramba, yo solo en la siguiente clase ya vamos a llevar a todos los hemorrágicos, Shock.